Bueno, autóctono, pues hoy nos tocó aquí el fuego donde tengo las vacas y ahora lo enseño, que yo estaba afuera. Había estado cogiendo el pasto ese de un vídeo que os voy a poner, le eché de comer a las vacas esta mañana ahí. Cuando me fui a hacer unas cosas aquí a un pueblo de al lado, me llamaron que viniera corriendo que le habían dado de arder donde las vacas. Ahora os enseño un poco así de vídeo que he podido grabar. Las vacas están todas bien, las hemos sacado, las vacas han salido todas, están aquí fuera y nada. Que veáis el vídeo más o menos de la que tenemos aquí montada. Esto es la guerra. Nos vemos. Bueno, autóctono, le han dado de arder aquí donde tengo yo las vacas. Así que y le han dado a favor del viento. Bueno, autóctono, pues hoy me tocó a mí, donde tenía las vacas. Esta mañana estaban aquí y fijar, se ha apagado el fuego donde lo que está comido por las vacas. Un día de aire, le han dado de arder a favor, que el aire viene hacia aquí para que se quemara toda la dehesa. Hemos podido sacar todas las vacas, menos la alegre que está ahí metida en el jaral con la cría. Los bomberos lo han hecho de lujo, lo han controlado pero bien. Esta es la fuente de los vinagres, esa cosa que yo hago una vez en los vídeos. Esta mañana estaban aquí las vacas, durmieron anoche aquí. Pero el fuego ha empezado en Cadalso, ya venía hacia aquí. Pero fijaros, han saltado pavesa y se ha prendido para allí. No, pues para allí si sale humo. Se ha prendido allí otro fuego, fijaros, como a 500 metros. Es increíble. Salen las pavesas y se llevan el fuego. Madre mía, Dagales, venga. ¿Ves la importancia de la ganadería? Cuando ha llegado al pasto, mira cómo se ha apagado. Esta de esa he dicho yo que si me dejaran a mí limpiarla, me la dejaran, pero como no quieren. Están yendo los helicópteros allí porque se ha prendido el fuego allí. Se lleva el aire las pavesas y se está prendiendo por todo sitio. Por allí vienen limpiando el perímetro los bomberos forestales, que este año están trabajando y dándolo al 100%. Bueno, pues estamos aquí en el medio del incendio buscando las últimas vacas que quedan que sacar. Vamos a ver si encontramos al becerro de la alegre, lo sacamos y se acabó. Pero mirad cómo está el monte, y está para ahí metido. Mirad cómo está la finca, llena de escoba. Y esto le he dicho yo un montón de veces al ayuntamiento que la gradeaba yo gratis. Que me dejaran a mí limpiarla y no quieren. Prefieren que se queme antes de que yo me aproveche. Vamos, que las vacas otras están fuera. Y vamos a ver, la que hay liada para aquí. Ahí van los helicópteros. Nosotros tenemos aquí, tengo todas las vacas aquí. Está la alegre, están todas aquí metidas debajo de los árboles. Siesteando y a esperar a ver qué es la evolución del incendio. Bueno, autóctono, pues esto es así. Han intentado quemar la dehesa. El ganado lo tenemos aquí controlado. Esto lo queman porque si se quema la dehesa no puedo meter ganado durante 5 años. Este helicóptero. Y las vacas debajo. Entonces la han querido quemar hoy porque si la queman ya me obligan a que yo no tenga metido el ganado ahí. Y no van a parar hasta que se queme la finca esta entera o la mitad. Y ya el forestal viene y me dice,
Jesús, tienes que sacar el ganado, no puedes pastar durante 5 años, si se quema no puedes meter ganado ahí. Alguien que te quiera hacer mal a un ganadero quema la finca y ya está. 5 años que no puedes pastar con tu ganado ahí. Sin tú tener culpa eres el que vas a pagar los problemas de los incendios. Y eso, en mi pueblo quemaron todo el pueblo. Hasta que no lo quemaron no pararon para echarme a mí con las cabras. Cuando quemaron todo el pueblo ya vienen los forestales y que no podía pastar con el ganado. Y el alcalde todos los días llamando a la Guardia Civil. Y esto es así, esto lo han dado adrede porque no quieren que yo tenga el ganado ahí. Y es así de claro. Hay muchos mamporreros de estos que ni tienen, ni quieren tener, ni dejan tener a nadie. Y siempre están, así tiene cualquiera ganado. Todo es suyo, toda la sierra la tiene para las cabras. La sierra está ahí sola y solo estoy yo porque nadie quiere meterse con cabras. El sol sale para todo el mundo. Si aquí nadie tiene ganado y solo tengo yo y meto las vacas, eso no es culpa mía. En la sierra hay millones de hectáreas. Podéis tener todos los que queráis cabras ahí. Pero es muy bonito decir en los bares, como tiene Jesús, el ganado así lo tiene cualquiera. Todo es suyo, todo el terreno es suyo. Es mío porque no hay ningún ganadero. Porque nadie quiere estar con el ganado 24 horas como estoy yo. Que antes aquí había muchos ganaderos, pero ya la juventud no quiere el ganado. Y entonces le da envidia y queman porque saben que al quemar me perjudican a mí o a otros ganaderos en otra zona. Y esa ley la tienen que quitar. Yo no tengo culpa que eso se queme. ¿Por qué tengo que estar yo 5 años sin pastar con mi ganado ahí? Si yo no tengo culpa. Pues así es la vida. Autóctono, ya veis, esto es toda la vida. Y hasta que no quemen esta de esas no van a parar. O los cogen o no van a parar. Venga, que paséis una buena tarde de jueves. Nos vemos.